las instituciones, ¿verdad? Todavía vamos en el repaso del ministerio, todavía no hemos llegado a secretarías, ¿verdad? Entonces, que manejó el Ministerio de Comunicaciones. Prácticamente el Ministerio de Comunicaciones se convirtió en la tercera unidad ejecutora más grande del Estado, después del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ¿verdad? Incluso superior al Ministerio de Gobernación. Fueron más de 30,000 millones de quetzales los que se manejaron en... Esta silla, la que no sirve, vale una vez que la saquen. A mí me la pusieron. Querían mover la silla. Fueron más de 30,000 millones de quetzales los que se manejaron en 4 años. Pero parte de la atención que se le quiere dar al tema es básicamente en función que en este ministerio donde se concentraron los mayores actos de corrupción. Nosotros someramente hacemos un cálculo de alrededor de entre 5,000 y 6,000 millones fácil que se fueron en corrupción en este ministerio en los últimos 4 años. ¿Esos datos de dónde salen? Pues de la fiscalización que hemos hecho como diputados al Congreso de la República, fiscalización que le correspondía también a la Contraloría, pero que la Contraloría se caracterizó por una actitud muy pasiva, ¿verdad? Muy tolerante, ¿verdad? Con mucha aquiescencia y complacencia y complicidad. Y eso generó pues que los niveles de corrupción se fueran enormemente, ¿verdad? El arquitecto Monroy sabe, ¿verdad? Porque con él lo vimos cuando él estaba en Conred, que muchas de las situaciones que se dieron de emergencias en muchas carreteras del país fundamentalmente se debieron a falta de mantenimiento de las carreteras, ¿verdad? 3 ejemplos concretos y de mucho impacto, los 3 de Villanueva, el del kilómetro 15, el de la calzada principal y el del kilómetro 17,5, consecuencia fundamental, falta de mantenimiento. En unos era responsabilidad directa de la municipalidad y en otros era de Covial. Covial anualmente tenía un presupuesto de 180 millones de quetzales para temas de mantenimiento y de verdad ese dinero no se ejecutó. Entonces eso provocó que muchas de esas tuberías transversales que le llaman a una hasta aprendió un poquito el lenguaje y colapsaran, ¿verdad? Lo mismo le pasó aquí al puente de zona 5, que todavía está ahí tirado. Un puente hicieron, seguro que eran 2 puentes, un puente hicieron y siguen estando los 2 carriles que van hacia zona Lourdes, ¿va? Que van de zona 5 para zona 16, 4 caminos, y no arranca el segundo puente, ¿verdad? Pero eso fue producto de colapso de la tubería transversal, ¿va? Entonces, pero existiendo 180 millones de quetzales para ese mantenimiento, todos se lo peinaban. Es que le decían, le entregaban a usted un tramo, entonces mira vos, vos te haces cargo de la limpieza y el que se quedaba no hacía la limpieza, y por otro lado contrataban a una gente que daba las facturas correspondientes, cobraba y se iba, porque además las limpiezas de 900,000 quetzales, así se adjudicaban todas las limpiezas, 900,000 quetzales, entonces 180 millones se adjudicaban alrededor de 200 limpiezas y ahí se iba el tema. Pero bien, básicamente esa es la idea y hoy pues queremos platicar con ustedes sobre el tema de qué ha ocurrido en el viceministerio de la vivienda y su unidad ejecutora, que es el Fondo para la Vivienda, ¿verdad? Porque esta fue una de las cajas de corrupción utilizadas
en el gobierno anterior. Nosotros tenemos alguna información, pero hoy queremos empezar a profundizar sobre ese tema con quienes hoy están responsables de estas, usted como viceministro, arquitecto Castillo, y usted como director de FOPAVI, el arquitecto Monroy. Les agradezco su presencia, les voy a solicitar ponernos en pie para la juramentación correspondiente. Haciéndoles de su conocimiento que las reuniones las situaciones están bajo el amparo de lo que establecen las atribuciones que tenemos como congresistas, tanto en nuestra ley orgánica como en la Constitución Política de la República. Sus declaraciones son vertidas bajo juramento solemne de decir la verdad, y si no, se podría incurrir el delito de perjurio, que está tipificado en el 459 del Código Penal. Si vas a levantar su mano, juran por su honor de funcionarios y ciudadanos responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y a proporcionar la información que les sea requerida en esta situación. Bien, habiendo sido juramentado, les reitero la más cordial bienvenida. Bien, para iniciar, arquitecto, ¿podría plantearnos cómo encontraron el viceministerio, ¿verdad? En términos generales, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen? ¿Cuáles son las principales falencias? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de lo que han encontrado ustedes en el viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda? Antes que nada, señor diputado Orlando Blanco, demás funcionarios y representantes distintos en esta instancia de la bancada Voz, es para nosotros un gusto muy especial estar aquí con ustedes. Evidentemente hay una circunstancia que es totalmente clara. El tema del Fondo para la Vivienda, digamos, yo tenía un conocimiento, digamos, un poco cercano por la posición que tenía de coordinar el Consejo Nacional para la Vivienda, CONAVI. Entonces sabíamos perfectamente que el FOPAVI tenía una serie de falencias, y consecuencia de esa circunstancia dentro de este Consejo se realizaron dos políticas públicas: la Política Nacional de Vivienda de Asentamientos Humanos, que tiene 20 estrategias. De las 20 estrategias, ya 10 estrategias tienen un funcionamiento real, que a pesar de que no han sido, digamos, aprobadas en acuerdo gubernativo ministerial, ya se han ido implementando. Y hay dos leyes que fueron aprobadas aquí dentro del Congreso de la República: la ley del ISIN y la ley de la LIP, la de interés preferencial. Adicional, hay otra ley también del ahorro para la vivienda, AVI. Y en ese sentido, digamos, se han hecho esfuerzos enormes por esta institución de ir fortaleciendo, de acuerdo a la ley de la vivienda 9/2012, establece las funciones y las claridades del Consejo Nacional para la Vivienda, que es asesorar y fortalecer en todos los procesos al ente rector, que en este caso es el Viceministerio de Vivienda, y nuestra unidad ejecutora, que es el Fondo para la Vivienda, y la UDEVIPO, que es la unidad de atención especialmente a vivienda y a ir buscando la regularización de las personas que se quedaron insertas dentro de los proyectos de BAMBI. Entonces, cuando llegamos, encontramos un viceministerio sin una posición clara, específica, con funciones con claridad, y un plan establecido que pudiera dar las orientaciones de lo que debe de hacerse. A principio fui y planteé un programa o un plan inicial mártir, que fue discutido de forma amplia por todos los representantes del Consejo Nacional para la Vivienda. Y consecuencia de esto, el 15 de abril tenemos el FODA para la realización de todos los actores que participan dentro del sector vivienda. Y por supuesto los invitamos a ustedes, señores diputados, a usted diputado, y también que le haga
pueda ser también recíproca esta invitación a los demás miembros de esta unidad. Eso se va a realizar el 15 de abril en las instalaciones del BID con el apoyo de PNUD. Esto nos va a permitir tener un panorama y una definición hacia dónde queremos ir. Pero sabíamos perfectamente que cuando yo asumí el viceministerio, que fue como a mediados de la tercera semana de enero, en esa misma semana yo ya recibí un requerimiento para solicitar cuota por el anterior director, a la cual totalmente no firmé y en ningún momento podía autorizar cuando no tenía claridad cómo estaba el funcionamiento del fondo. Se empezó adicional a este proceso paralelo a consolidar la junta directiva del FOPAVI, que estaba totalmente desarticulada. Muchas instituciones ya no querían participar dentro de esta instancia y eso nos conllevó un tiempo para poder aglutinar y poder conformar la junta directiva. ¿En qué fecha fue tu...? 15 de febrero. El 15 de febrero fue la reunión de la junta directiva del FOPAVI, donde nombramos al arquitecto Walter Monroy, que por cierto tengo años de conocerlos, coordinamos muchos procesos en el tema de daño y gestión de riesgos, y indudablemente era una persona muy calificada para hacerse cargo de este fondo que realmente tiene enormes falencias. Adicional, nosotros comenzamos a trabajar, a ver todo, a hacer el diagnóstico, pero no nos quedamos insertos solo en el diagnóstico, comenzamos a plantear procesos. Y consecuencia de eso, vimos que el reglamento actual con que funciona el fondo definitivamente no funciona. Y pusimos a trabajar a todas las distintas instituciones y en este momento ya tenemos concluido el reglamento, el cual va a ser compartido a las distintas instancias para que, especialmente a los miembros de la junta directiva del Fondo para la Vivienda, para que presenten sus argumentos, así como todos los miembros del Consejo Nacional para la Vivienda. Este es un proceso realmente transparente que busca eficientar el fondo, porque el fondo, en este momento, resultado de este diagnóstico, encontramos, en principio, yo he sido constructor, dejé de ser constructor en el gobierno de la UNE cuando ya definitivamente ya no se podía trabajar. En ese mismo proceso es indudable que nosotros entendemos que la clave y la esencia fundamental de este fondo es atender a las familias que están en situación de pobreza y extrema pobreza. Y no puede ser que el mismo desarrollador levante las necesidades de las familias que deben de atenderse, porque dejamos abierto el baúl a generar toda una serie de incertidumbre y de establecer con claridad a qué personas y familias debemos de beneficiar. En ese sentido, esa es una de las falencias, eso se va a quedar modificado en el nuevo reglamento, donde el desarrollador, su función fundamental es ejecutar proyectos, no hacer la función social de establecer las prioridades de la vivienda para las familias guatemaltecas. El otro tema que mirábamos, tema determinante y fundamental en el tema del proceso de la construcción, es la supervisión. Nosotros encontramos un folio de 400 hojas vacías con la firma de supervisor, sellada por supervisor, desarrollador y firmada por desarrollador. Eso es indudablemente una total falencia y carencia de la ética y de la responsabilidad profesional de ambos, del supervisor como del ejecutor. Esto Solo para tener claridad ahí, eso implica que en las oficinas de FOPAVI, ¿verdad?, habían 400 hojas selladas por la empresa supervisora, ¿verdad?, para que se hiciera cualquier uso que ellos quisieran
de estas obras? Entendería yo no puedo, digamos, hacer o tipificar un delito, pero esto llama a la reflexión aquí a todos nosotros para establecer que definitivamente no era para hacer una cosa realmente objetiva y positiva del desarrollo y del avance de los proyectos. Si usted me pregunta, y esa es una de las claves importantes, ¿por qué la baja ejecución? No podíamos hacer digamos, solicitudes de cuotas si no teníamos claridad cómo estaba el fondo, si estaba totalmente quebrado. Quizás ahí para ir viendo un poquito, sí. ¿Verdad? ¿Cuál es el presupuesto de FOPAVI 2020, 2021, 2022, 2023? ¿Lo tienen ahí a la mano? Sí, 610 millones de quetzales. ¿Anualmente? Sí, de funcionamiento. ¿No hubo variación? No, porque era el presupuesto 2023. 610 tienen ahorita. Para construcción de... ¿Y en el 2020 cuántos tuvieron? Tienen ahí los Se lo averiguo. Fíjate que no me lo... No, yo lo tengo. Mándamelo acá, tío. No, me dio otro, me dio el del 2024. Aquí tengo yo el 2024, sí. El 2024 son 660 millones de quetzales, ¿verdad? Lleva, aquí está el 2020, aquí está. 2020 son 574 millones 400 mil, 609 porque les incrementaron 35 millones, con una ejecución del 67%. En el 2021 empezaron con 609 otra vez y les quitaron 116 millones y terminaron con 492 millones, ¿verdad? Y ejecutaron el 76%. En el 2022 arrancaron con 579, les quitaron 255 y terminaron con 323 y ejecutaron el 95%. Y el 2023 arrancaron con 660, les quitaron 86 millones, quedaron con 573 y ejecutaron el 94%. Entonces aquí se pusieron a pagar. Bien, eso quiere decir que tenían el 2020, sí, 2020 609, ¿verdad? Es decir, que tuvieron a disposición 609 en el 2020 más 492, estamos hablando de 1.100 millones, más 323, 1.423 millones, más 660, estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de quetzales a disponibilidad para la ejecución presupuestaria. De estos andaría más o menos ejecutando un 80 y pico por ciento de presupuesto. Estamos hablando de alrededor de unos 1.600 millones de quetzales ejecutados en los 4 años de FOPAVI. ¿Qué se hizo con ese recurso? ¿Cuántas soluciones habitacionales que se hicieron? Lo que yo sí le puedo decir es el hecho de que les mandamos la información
estuve viendo ahí. Y en la información usted puede observar que generalmente hay muchos proyectos al 90% que su inversión oscila entre 70, algunos nada, 80, es indiferente y ya no hay cobro de este 10% porque ya no le interesa a las empresas y no hay fianza de cumplimiento. Esa es una de las circunstancias. Solo para entender cómo funciona, se da un subsidio, ¿verdad?, de 35,000 quetzales, ¿verdad? Sí, sí. Para la construcción de una vivienda, ¿verdad? De 36 metros cuadrados, ¿verdad? Es de 6 por 6, ¿verdad? ¿Y qué incluiría este cajón? 2 habitaciones, sus puertas, sus ventanas y el corredor. Ok. Y quería comentarle en relación a esto, no sé si puedo hacer. Sí. En consecuencia de esto mismo, nosotros ya hicimos 5 diseños de vivienda, 5 son, ¿no? 4 tenemos ahí. 5 sí, pero en este momento ya se mandaron, porque no encontramos planos, especificaciones en el fondo para el proyecto. Entonces, no podemos ejecutar proyectos, en principio no hay planos que establezcan y las especificaciones técnicas. Nosotros ya hicimos todo el proceso de cuantificación de costos y en 4 modelos distintos para que las poblaciones tomen la decisión de qué modelo y qué tipo de vivienda quieren. Adicional, estos proyectos incluyen ya sus costos, sus especificaciones técnicas y también una memoria de cálculo de las viviendas. Se está modificando, ya la solera intermedia va a ser de concreto, se está modificando a que sea hierro legítimo y que sea bloque de 25 kilogramos resistencia. Y adicional, también entendemos que parte del proceso de la misma corrupción es el costo de la vivienda, porque muchos desarrolladores al no salir y además que hay otra serie de requerimientos que les hacen para poder darles el proyecto, generalmente las familias son las afectadas y en muchos casos no se concluyen los proyectos y hay una serie de desavenencias, el pago de cómo se hace, cuotas de 30-30 y dejar un 10% al final creo que no es conveniente. Entonces, en función de eso, estimamos que... ¿Cuántas, para que vayamos graficando el tema, ¿cuántas soluciones habitacionales se dieron por año? Mire, la última planificación que dejaron las autoridades anteriores y que derivado de que el presupuesto 2023 nuevamente lo tenemos en este año son alrededor de 17.300 soluciones habitacionales para atender en el año 2024. Eso lo puede encontrar en la presentación que le entregué. Ahí está la integración y cómo tenían dividido la adjudicación de subsidios por departamento. Pero esto fue una propuesta que dejaron las autoridades anteriores, ¿verdad? Incluso si usted visualiza dentro de la ejecución presupuestaria del año 2023, se focalizaron las viviendas a los subsidios en 2 departamentos, que era el departamento de Sololá y Suchitepeques. Básicamente ahí se dio las mayores inversiones. Definitivamente esta propuesta que usted mira ahí, diputada, va a ser objeto de un replanteo porque recordémonos que, como bien decía el señor viceministro, las viviendas o el objetivo de FOPAVI es dar y dotar de vivienda a las familias de pobreza y pobreza extrema, incluso en condiciones de vulnerabilidad. Entonces nosotros estamos identificando cuáles son las áreas del territorio nacional que tienen estas características para poder realmente enfocar el esfuerzo de FOPAVI y fortalecer y atender a las familias más necesitadas de los municipios que nosotros estamos trabajando y vamos a priorizar según el plan de gobierno también. Esa que usted está viendo ahí, esa última reside la deuda de arrastre. Estamos hablando de una deuda de arrastre acumulada de
¿Cuántos? 139 millones. No. Es más, señor diputado. Ahorita voy a las diapositivas. Usted puede ver ahí diferentes cuadros. Tenemos una deuda que dejó Foguavi de 101 millones. 101.316.484.48. Proyectos de arrastre de Fopavi de años 2012, 2013, 2014 tiene 474.599.850. Proyectos judicializados por diferentes causas tenemos 205 millones, que ahí puede ver la distribución de los diferentes proyectos, y proyectos en espera de anticipo por el Fopavi tenemos 139 millones. Lo que hace un total, usted lo puede ver en la diapositiva siguiente o en la anterior, que hace un total de 920 millones, el total de la deuda de arrastre. Si usted suma los diferentes cuadros que le expliqué hace un momento, tanto los proyectos de espera de anticipo, proyectos judicializados, proyectos de arrastre de Fopavi y lo que dejó Foguavi que no se ha atendido, y que definitivamente son varias situaciones que realmente están ahí, que hay que darle seguimiento. No hay interés de algunos desarrolladores de cobrar esos montos. Desconocemos esa información de Foguavi porque esta parte no encontramos, eso está en una bodega que se tiene en la zona 6, donde está un archivo general donde tiene toda la información el Fopavi, y ahí podríamos encontrar alguna información de Foguavi. Solo para entender un poquito lo del tema de los proyectos de arrastre. Sí. Por ejemplo, arrancamos en el año 2012, sí, ¿verdad? Y se tienen ahí 1.734.000. Sí. Para el 2013 ya son 9.133.000. Es decir, ¿se va acumulando o son las cifras de cada año? Sí. ¿Verdad? Eso nos daría un total de, para el periodo de Alejandro Yamatei, de una deuda de arrastre de 445 millones que ellos dejaron. Sí, así es. Lo cual es ilegal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. A la luz del artículo 26 de la ley del presupuesto, no se pueden asumir compromisos sin tener el soporte. Es decir, en el caso de Fopavi, y eso es importante que quede claro, para el año 2020 se acumuló una deuda de 11.462.000, para el año 2021 16.589.000, para el año 2022 71.827.000 y para el año pasado 345.140.000, para un total de 445.018.000 quetzales que deja como deuda de arrastre el gobierno de Alejandro Yamatei en la unidad denominada Fondo para Vivienda, PAG, ¿verdad? Importante tener eso claro, porque esto no se puede, esto es ilegal, ¿verdad? No se puede adquirir deuda, no se puede dejar deuda. Esta reforma se hizo en el 2014 para evitar esos desmanes que se hacían con los gobiernos que anteriormente dejaban deuda, la famosa deuda flotante, luego le llamaron deuda de arrastre, ¿verdad? Pero al final de cuentas no tenían la disponibilidad presupuestaria para comprometer esos recursos. Tiene identificado directores, ¿verdad? de Fopavi, ¿verdad? Director, ¿cuántos proyectos se hicieron por año? Sí, en el año 2020, de acuerdo al reporte que nos dejaron las autoridades y lo que hemos ido recopilando, son 8.246 viviendas. 8.246 viviendas. 246. En el 2021, 13.518. Y el 2022 es 10.956. Y en el año anterior fueron 7.410. Si usted revisa y por simple lógica lo que usted señala, 7.000 400 de 7.410
este último año tuvo el presupuesto, digamos, más alto y es cuando hay menos ejecución. Sí, esa es una contradicción, ¿verdad? Porque es cuando se ejecutan 573 millones y solo 7.410, es decir, se dedicaron a pagar. Ese es el tema, ¿verdad? Tiene ahí Generalmente el proceso que se provoca es el hecho de seguir aprobando y, por ejemplo, esta es información de la anterior viceministra, donde aprobaciones de subsidio en el año 2023 fueron 20.645 subsidios y se aprueban alrededor de 10.300 subsidios en el mes de noviembre sin tener la partida presupuestaria que correspondían para hacer esa aprobación. Bueno, yo vi que en la denuncia que ustedes hicieron, ¿verdad?, planteaban varias irregularidades, ¿verdad? Planteaban que, el reglamento tenía una falencia, y es que permitía dar adelantos incluso del 90% de la obra, ¿verdad? ¿Cómo está este tema? Porque luego hablan del 50% para el avance cero. Sí, gracias, diputado. Efectivamente, en el reglamento operativo del FOPAVI que está vigente, en el artículo 32 se consigna cuáles son los desembolsos que se tienen que hacer. Se da un anticipo como primer desembolso del 30% y posteriormente a las supervisiones que se hacen se dan las autorizaciones para los siguientes desembolsos. Segundos, terceros desembolsos, quedando un saldo final a los desarrolladores del 10%. Al final, uno de los grandes problemas que hemos encontrado, diputado, es de que la institución, el FOPAVI, supuestamente tiene una información, una base de datos en la cual usted como funcionario debe de confiar en la información que está consignada en una base de datos. Solo para tener. Aprueba un proyecto, sí, y ese proyecto pues tiene varias soluciones habitacionales. Sí. 10, 20, el número que tenga, ¿verdad? Se le da un anticipo al desarrollador de 30% y conforme avance se van dando las estimaciones correspondientes. Así es. ¿Funcionó así? Pues cuando usted revisa la información, y por eso citaba la base de datos, porque usted cuando llega como nuevo funcionario empieza a analizar cuál es la información que se tiene en las bases de datos, que es la fuente oficial de información que le puede dotar a usted de la información para la debida toma de decisiones. Cuando empezamos a ver, nos empezó a llamar la atención de que muchos proyectos estaban con avances satisfactorios para poder proceder a los desembolsos respectivos. El señor viceministro le decía que el director anterior solicitó cuota de 200 millones para hacer pagos. Él no la autorizó. Pero derivado de eso, para nosotros pedir una cuota y poder tener la tranquilidad que el pago que íbamos a hacer iba a ser un pago que correspondía a la ejecución que tenía el proyecto, nos llamó la atención la supervisión o el seguimiento que hizo en la Contraloría General de Cuentas a finales del año pasado en un proyecto de Solola, donde este proyecto supuestamente estaba con el 90% y la lógica era que prácticamente estaba esperando el 10% para la cancelación del mismo. Pero la Contraloría General de Cuentas detecta que no se habían hecho 68 viviendas. Entonces realmente no había razón de haberle pagado hasta el 90%, porque carecía de esa inversión en esas 68 viviendas. Se hizo la supervisión, cuando nosotros tomamos posesión, mandamos a supervisar para ver la efectividad y si realmente lo que nos traslada Contraloría y poder constatarlo nosotros con nuestros supervisores internos de la institución. Y efectivamente encontramos que realmente las viviendas no se habían hecho en esos terrenos para esos beneficiarios, pero la constructora, cuando pues se enteró de que había caído la Contraloría, pues empezaron a demandar el material y están ejecutando. Ese proyecto nos llamó a la atención para poder ver qué proyectos podíamos pagar, pero para pagar nosotros mandamos a hacer un barrido de la supervisión. Y le pongo un ejemplo sencillo, porque al final esta es una información que está en la base de datos del FOPAVI. Entonces aquí tenemos un proyecto donde el año pasado en la última supervisión decía que estaba un avance físico actualizado al 100%. Quiere decir que este proyecto, que tenía un total de 92 casos, se podía proceder al pago correspondiente. Pero al final, cuando empezamos a darnos cuenta
que había una serie de situaciones y elementos, documentos que realmente no aportaban credibilidad a lo que estábamos viendo, decidimos hacer una supervisión de todos los proyectos que estaban para segundos, terceros y algunos cuartos desembolsos, para nosotros tener la tranquilidad que si íbamos a pagar, íbamos a pagar los proyectos que realmente estaban debidamente ejecutados. Visitamos el mismo proyecto con el código 10.122 y resulta que encontramos que de las 92 viviendas que tenía el proyecto no habían hecho 4 viviendas. Motivo suficiente para no proceder en un pago, porque después yo voy a tener un hallazgo administrativo de la Contraloría. Entonces, de esto empezamos a detectar que había muchos proyectos de viviendas que realmente tenían esas debilidades, algunos que no tenían las puertas ni ventanas, y una vivienda, una solución habitacional tiene que entregarse completa al beneficiario. Entonces, derivado de esta situación, nosotros empezamos a encontrar una serie de debilidades, y aparte de eso, diputado, cuando sale la noticia que habían habido cambio dentro de la institución, empezaron a llegar comunidades a presentarnos y a indagar de sus proyectos. Cuando empezamos a darnos cuenta y a darle seguimiento, nos encontrábamos con que la información que nos traía un comunitario de lo que había entregado en Fopavi y lo confrontábamos con la base de datos, la información no coincidía, el proyecto no aparecía. Entonces empezamos a investigar y analizar, y así empezaron a llegar las comunidades. Las comunidades se han presentado voluntariamente a indagar por los proyectos, comunidades que tienen 4 o 5 años, alguna de 9 años, esperando la solución y creyendo que el proceso estaba en marcha. Ustedes dicen, de acuerdo a los datos, que fueron 8.246 soluciones habitacionales en 2020, 13.518 en el 2021, 10.956 en el 2022 y 7.410. ¿Están todas las viviendas? ¿O estos son números que están en base de datos? Esos son números que nos dejaron registrados las autoridades anteriores, y yo le diría con mucha probabilidad que nosotros mirábamos el proceso de, digamos, de capacidad de ejecutar vivienda de Fopavi en una línea para abajo. Yo pensaría de que estos números lo pondría en doble signo de interrogación, porque realmente con todos los antecedentes que ustedes conocen, es indudablemente que se prestó a cualquier circunstancia de engaño y de falsedad por parte de las autoridades y de los desarrolladores. Es que no cuadran los números por ningún lado. Tal vez una observación importante, diputado. Independientemente de los números que se manejaron y están consignados en la base de datos, yo pongo un ejemplo muy importante. El evento de Tayota, en el cual se identificaron viviendas que sufrieron daño por el evento de Tayota, se trasladó la solicitud por parte de la institución en la que yo trabajaba en ese momento, de la vivienda o el inventario de viviendas que habrían sufrido daño, casi 4.000 viviendas, 3.000 y pico de viviendas, con daño severo. Se solicitó la intervención del FOPAVI por ser el ente rector de la vivienda para que atendiera la situación de la emergencia. Y derivado de esa situación y de la coordinación que se tuvo con el FOPAVI en esa oportunidad, pues se le empezó a dar seguimiento al plan operativo y a la reconstrucción de esas viviendas. Lo único que le puedo decir, diputado, que de esas viviendas de Tayota, que estuvieron alrededor de 3.000 y pico de viviendas que se le solicitaron ejecutar al FOPAVI, realmente la cantidad que se hicieron en los 4 años fueron de 286 viviendas, si no estoy mal. ¿Y había presupuesto identificado? Pues definitivamente, usted puede ver que solo en el año 2023 lo que se enfocó en Sololado, Suchitepeques, realmente cubría con creces lo que tenían que atender por Tayota. Ese es un ejemplo tan sencillo para mí de la razón o la interrogante que yo, ¿por qué no se hicieron las viviendas de las familias que se vieron afectadas por ese evento adverso? Entonces son de las situaciones que dentro del conocimiento que teníamos empezamos a analizar y a cruzar varias variables para realmente encontrar la razón de mucha de la información que no nos cuadraba, así como a usted no le cuadra ahí la información. Lo que sí podemos decirle es que los pagos que nosotros hagamos a partir de que nosotros estamos en la administración van a ser pagos que van a ser debidamente refrendados con la información y la ejecución de las viviendas con una ejecución correcta. Pues nosotros no podemos pagar a un desarrollador digamos un solo proyecto si le hace falta el simple hecho de que falten puertas y ventanas, por ejemplo. La solución no está completa, pues.
Entonces nosotros vamos a pagar a ejecutores y a desarrolladores que han cumplido correctamente, pues no va a haber ningún problema con los pagos correspondientes. Un proyecto que también nosotros visitamos en Zacapa hace 15, 20 días, el proyecto tenía 81 soluciones habitacionales y de esas 81 soluciones habitacionales, con el proyecto al 90% no habían ejecutado ninguna de esas 81 viviendas. Entonces son de las situaciones que le estamos dando seguimiento para poder realmente establecer y presentar los procesos o las análisis correspondientes que respalden esta situación, ¿verdad? Y para eso hemos estado teniendo el debido cuidado de que las supervisiones se hagan de una forma... los supervisores que visitaban el departamento de Zacapa, por ejemplo, los cambiamos y los corrimos, porque no podíamos confiar de la información que en algún momento ellos consignaron. Hicimos cruce de supervisores para que realmente no tuvieran esa situación de poder continuar con el mismo informe y decirnos, sí, están cumplidas las viviendas, ¿verdad? Porque nosotros nos basamos en base a la información que dan los supervisores. Lo que necesitaríamos, director, es que ustedes pudieran hacer una evaluación de cuántas viviendas realmente se hicieron por año, al menos los últimos 4 años. Yo le solicitaría esa información, no sé cuánto tiempo le lleve. Un reto bien grande. Pero es que es, al final de cuentas, es la base para partir. Claro. ¿Verdad? Es decir, si dijeron que habían 8.246 en el 2020, ¿de verdad se hicieron estas o no se hicieron? Diputado, pero también hay que entender una cosa, que también tenemos que ser proactivos. Yo estimo que esto lo deberíamos de hacer. O pídaselo a la Contraloría. Y lo hemos pedido, pero... Nos debe porque mire, ¿cuál es el problema? Bueno, un proyecto de FOPAVI, el modelo de contrato es el mismo, ¿verdad? De un desarrollador a otro, ¿verdad? El contrato es con el desarrollador, ¿verdad? El desarrollador se ha convertido en tramitador, ¿va? Es decir, llega con el expediente y aquí está, tengo tantas familias allá y ese tema, ¿verdad? Es decir, andan buscando dónde desarrollar. Y ellos se convierten en tramitadores, ¿va? Se aprueba el proyecto. ¿Quién decide la aprobación del proyecto? Se hace se recibe en ventanilla, digamos, se hace en el departamento social, se hace la revisión. Ahí hay un par de redes, no sé que siempre han sido las que se han quedado con el tema y otra gente es ahí que son los que se han convertido como en los constructores favoritos de esto, ¿verdad? Pero lo que sucede es que en los últimos años, los últimos 6 años, también la actividad de la construcción sirvió como una actividad para el lavado. Y entonces también surgieron empresas constructoras que lo que hacían era meter el tema porque al final de cuentas lavaban mucho dinero por ahí, ¿va? Entonces también algunas de estas redes se vieron desplazadas porque empezaron a entrar empresitas pipiripau, muchas de ellas de diputados, ¿va? Y las utilizaban para el tema de lavado, ¿va? Ese tema lo tenemos nosotros claro acá, pero sería importante identificar si realmente están, si ahí estaba toda la construcción de vivienda popular. No sé si todavía están las señoras con el tema, pero sería importante si se puede comprobar si existen o no estas viviendas. Ese es un tema. Luego es, a partir de cuando se aprueba un proyecto y se le da el anticipo del 30% a la desarrolladora, ¿cuánto tiempo tendría la desarrolladora para entregar el tema del...? Se plantea un tiempo realmente amplio. ¿Te recuerdas de las viviendas de San Marcos para los terremotos 16 y 17? Todavía están terminando la tercera fase. Realmente el proceso se ha vuelto tan ineficiente porque no se busca cerrar el ciclo de los proyectos, sino que para ampliar y ampliar. Sí, pero el proyecto tiene una fecha de terminación.
pues se van ampliando las fianzas y eso el reglamento lo deja abierto. Entonces, por eso era fundamental establecer... Sí, pero una cosa que ustedes deben de tener en cuenta es que el reglamento no es superior a la ley, ¿verdad? Y entonces, tenemos que identificar cuando hay un abuso por parte de la autoridad a través de un instrumento llamado reglamento, que contraviene lo que dice una ley. Ahora aquí fundamentalmente el tema de la ley de adquisición. Pero aquí el abuso, si usted ve, no se está operacionalizando en nuestro periodo, era un proceso. Sí, no, anómalo. es que ustedes tienen el reto de modificar la cuestión acá, pero un contrato tiene que tener una temporalidad de ejecución, ¿verdad? ¿Y cuánto es promedio de ejecución? Es que hubiera diputado que, cabalmente, como decía el señor viceministro, el reglamento operativo le daba a usted, digamos, se le daba el 30% al desarrollador. El desarrollador con ese 30% tenía que llegar a una ejecución física del 35%. Pero esa temporalidad para poderla llegar, lamentablemente hay una debilidad en los contratos, y cuando el desarrollador le pedía a la unidad técnica que le ampliara el contrato porque no, y la fianza se hacía, pues lo que pasa es que fueron muy permisivos en ese sentido, porque hemos encontrado un proyecto, recuerdo ahí dentro de lo que estuve revisando, se aprobó en el 2011, le dieron el primer anticipo en el 2020 y pico, y de ahí se quedó tirado, pues. Entonces, al final, razón por la cual nosotros decidimos, y el reglamento operativo nuevo realmente va a tener todo ese tipo de restricciones, pues, porque al final no podemos, una familia que tiene necesidad de una vivienda, que está en pobreza extrema, no puede esperar 2, 3 años por una solución habitacional de ese tipo, ¿verdad? Aquí tengo yo, de lo que ustedes me mandaron, ¿verdad? Todos los proyectos que tienen clavos. Sí, sí, sí. Solo identificando uno, ¿verdad? Estos son del 2020, por aquí están los del 2020, todavía el 2020, están los del 2021, sí. ¿verdad? Donde no coincide el avance físico con el avance financiero. Y eso los números que tiene su base de datos, que ya vimos de que está chapeada, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo puede haber un anticipo de un proyecto en el que le estoy dando el 99% de aporte financiero y la empresa únicamente me justifica un 30%? Le estoy hablando de un proyecto en el departamento de Suchitepeques que arrancó el 5 de agosto del 2020 por 2.275.000 quetzales, y únicamente lleva un avance físico del 30.38%, pero lleva un avance financiero del 99.23%, pues. Y hay un montón de proyectos que lo que me llama la atención, que tienen avance financiero del 50%, y que ese avance financiero fue entregado en el 2020 y que al día de hoy reporta 0 avance físico. Eso no puede ser. Pero mire, es que deje que se haya dado el tema, que no lo podían haber dado, porque solo tenían que haber autorizado 30% de anticipo, ¿verdad? Y cuando ellos justificaran el 35% del avance, se les daba la otra estimación, ¿verdad? Les dieron un 50% que ya es ilegal, ¿verdad? Pero luego pasan 4 años sin 0 avance. ¿Y cuáles son las acciones y las medidas que tomó FOPAVI en contra de esta desarrolladora? Sí, diputado, cabalmente usted puede ver aquí, que es lo que encontramos también nosotros, muchos de estos han de estar en los proyectos judicializados, que tenemos 205 millones en proyectos judicializados. Tenemos 37 proyectos con 17 millones, aquí tenemos un total de 286 proyectos judicializados. Muchos de esos han de estar ahí. Ahora, el seguimiento que se le ha dado, también esa es parte de las complejidades que hemos encontrado, porque cuando empezamos a averiguar o buscar alguna información de un proyecto,
Resulta que en algunos casos, no en todos, y aclaro y repito, en algunos casos no encontramos la información del proyecto. Los documentos se desaparecen, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos haciendo un inventario de toda la información que está judicializada, algunos casos o algunos procesos judicializados que ahorita nos encontramos con algunas sorpresas que resultaba que las autoridades anteriores no le daban seguimiento. Entonces, al final, todo ese proceso y la solicitud que nos hace usted de verificar la cantidad de viviendas hechas por año es un reto muy grande, que al final yo creo que con hacer un análisis del último año podríamos determinar cuál podría ser la variable o la constante que se dio de la no ejecución o los proyectos que en algún momento se reportaban con 100%, 90%, pero que al final no estaban ejecutados o tenían alguna cantidad de viviendas no ejecutadas, ¿verdad? Ese es el reto muy grande en el que estamos trabajando ahorita, en hacer un barrido de todos los proyectos que están vigentes al día de hoy para poder tener claramente cuál es el escenario real que tenemos, ¿verdad? Para, en base a ese escenario, tomar las decisiones respectivas, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hay otra circunstancia que creo que es importante aclarar. El FOPADI funciona como un fideicomiso, un banco de segundo piso. Eso, digamos, deja la aprobación digamos, los subsidios a los miembros de la junta directiva del FOPADI. Posteriormente a todo el análisis y todas las circunstancias que deben de cumplir de acuerdo a lo que establece el reglamento. Creo que es importante aclarar esto. Entonces esto deja aún más abierta la ventana para digamos, el poco control que ha existido por parte de las administraciones anteriores en el uso y ejecución de los recursos financieros. Necesito que me envíe el tema de los proyectos asignados a la empresa Iterra, a la empresa Cosesa y a la empresa Garosa. ¿Cosesa? Iterra y Garosa. La fecha en la que le asignaron la aprobación del proyecto, el monto, ¿verdad? Y la fecha de conclusión del contrato, ¿verdad? O la fecha que estaba estipulada la finalización del contrato, porque yo creo que parte de eso puede ser que algunos de estos casos que están acá, ¿verdad? Que pueden estar judicializados, como dice el arquitecto, pero es que es demasiado el tema de la irresponsabilidad que hay, porque ahí hicieron chinch, entregaron un montón de recursos y al final de cuentas no se cumplió. Mire, solo aquí en esta página, ¿verdad? Avance físico 36, avance financiero 60, avance físico 0, 30 financiero 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 0, 100% financiero, ¿verdad? 72, 100%, 0, 30%, 0, 30%, 0, 30%. Pero es que no puede ser. Cabalmente, diputado, y por eso le mostraba a usted ahí esa hoja que le compartí, donde al final, para llevar una sana administración, se debe velar de que si se inicia un proyecto se debe concluir y cancelarlo, ¿va? Pero ¿qué pasó? Si usted mira en esa hoja, se dedicaban a dar solo anticipos y dejaban por un lado los proyectos que en algún momento estaban para procesos de segundo, tercero o cuartos desembolso y no les pagaban. Solo se dedicaban para levantar la ejecución financiera, dar anticipos, pues. Entonces seguían aumentando la presa. 230 y pico, 281, 230 y pico proyectos que no se les canceló y que al final habían concluido en algún momento. Pero y la junta directiva, estos te aprueban, pues este proyecto pasa, va a darle el anticipo, ¿y después qué? Es que definitivamente el problema aquí es que, digamos, la junta directiva, y de acuerdo, vuelvo a insistir en el reglamento operativo, establecía que se cumplía con toda la normativa, se debe de hacer la aprobación de subsidios. Ahora,
el hecho de aprobar un subsidio no implica que la junta directiva, no porque esté metiendo las manos por la junta directiva, porque ya no es una responsabilidad de ellos el autorizar los anticipos. Es ya decisión de la administración que realmente no había una intención de que el proceso fuera transparente, efectivo y eficiente. Porque yo le insisto, el tema era de que es clave cerrar los ciclos. Si un proyecto ya tiene segundo y tercer desembolso, hay que atender esos proyectos y tratar de ir cerrando esos proyectos, pero aquí definitivamente se buscaba supuestamente hacer eficiente al FOPADI y tener buenos niveles de ejecución presupuestaria dando anticipos. Y le señalo al inicio de la aprobación de esta acta de 10.300 subsidios que prácticamente se estaba ya planteando que eso pudiera ser pagado con los 200 millones que se me requirieron a principio de este año. ¿Quién le requirió eso? El director anterior. O sea, le dijo, mire, tiene que pagar yo no los elotes que usted no se comió. Yo no firmé, ¿no? Yo entiendo, y como había muchas circunstancias oscuras, uno no podía tomar una decisión. De acuerdo a este cuadro, ¿verdad?, que elaboraron aquí los compañeros asesores, en el periodo se ejecutaron 1.534 millones en el tema de subsidio, ejecutado, ¿verdad? Cuando uno hace la división, no cuadra, ¿no? Porque con el número de viviendas que usted plantea acá, llegaría a 1.400, más o menos, pero aquí hay 1.534 millones. O sea, hay un desfase. Y esto si todas las viviendas estuvieran hechas, y no están hechas, pues. Y entonces, ¿cómo se ejecutó todo? O sea, solo para que lo tengamos. Si me están diciendo ustedes que son 288 viviendas, no, si son 8.246 viviendas, va por 35.000 en el 2020, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? 288 millones. 288. Para el 21 nos da 473 millones, para el 22 nos da 383 millones y para el 23 nos da 259 millones, ¿verdad? Eso nos da un total de 1.403 millones, ¿verdad? Y acá lo que aparece ejecutado son, aquí está, 1.534 millones. Pero, viendo estas cosas, esto sería si esas 1.400, todas las viviendas que se plantean acá, se hubieran construido al 100%. Pero eso no se hizo. Aquí está. O sea, mire, si solo se hubiera construido el total, todavía sí hay más de 100 millones que no aparecen. Y luego, pero de esas, ¿cuántas son? 30 y pico mil de viviendas, ¿verdad? Hacete la suma ahí. Son 8.246 más 13.518. 246 más 13.518 más 10.956. 10.956 más 7.410. ¿Cuántas viviendas nos 40.100? 130. No cuadra. Eso si se hubieran hecho el 100% de viviendas, ¿verdad? Y no se hicieron. Hay un montón. Algunos de los proyectos, algunos de los proyectos que usted tiene ahí en ese listado, también hay algunos proyectos de fortalecimiento que son urbanizaciones, dan lotes con servicios, que a eso se les da el 50% para inicio y se les cancela al finalizar el otro 50%.
Entre esos hay algunos de fortalecimiento, no todos son vivienda, pero la gran mayoría son de vivienda en lote propio, Sí, pero, que es el subsidio 35.000. Fortalecimiento debería ser hasta más fácil, porque ya hay urbanización. Hacer la urbanización, así es, se hace la urbanización. ¿Sí? Se entrega el lote con servicios, pero al final, efectivamente, lo que usted dice, y esas son las disyuntivas que encontramos cuando empezamos a hacer el análisis de la información. Sí, pero no son disyuntivas. Sí, no, totalmente. Mire, se puede decir que en todos los proyectos hay, los expedientes están completos, con el tema de carencia de bienes, por ejemplo, si no son empleados públicos, todo el expediente está completito. Le voy a citar un ejemplo que cita el señor viceministro, con el acta 13-2023, que fue conocida en la reunión de junta directiva del 21 de noviembre, donde se autorizaron 10.664 subsidios. De esa acta, usted cuando verifica la información que está en los documentos que tiene la junta directiva, se encuentran de que hay un dictamen técnico, un financiero y un jurídico. El dictamen financiero, que es el más importante, es el CDP. Si realmente en ese momentito, 21 de noviembre del 2023, los 10.664 estaban traducidos en 373 millones, sí, eso era, ¿va? 373 millones de proyectos o de costo que representaba esos 10.600. Cuando usted verifica el SICOIN en el año 2023, noviembre, el FOPAI solo tenía 33 millones. Realmente no era correcto conocer y aprobar esos subsidios y realmente la disponibilidad económica verdadera que tenía FOPAI en ese momento era de 33 millones. Dentro de eso que yo le explico y a la observación que usted hace ver de que si los beneficiarios posibles tenían y cumplían con todo ese tipo de situaciones, nosotros hicimos un análisis de esos 10.664 subsidios que se autorizaron, sacamos una muestra de alrededor de 1.700, si no estoy mal, si no me equivoco, y de esos 1.700 casos que escogimos aleatoriamente al azar, empezamos a verificar cuáles realmente tenían el cumplimiento para haber estado en ese listado, y encontramos que más o menos el 39% tenían debilidad, que faltaba una firma, que faltaba algún elemento importante para poderle haber dado viabilidad, y el restante porcentaje del 60 y pico % tenían realmente viabilidad porque sí estaban cumpliendo. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar una serie de debilidades con relación a esta acta 13-2023, ¿verdad? El simple hecho de haber comprometido 373 millones cuando realmente solo se tenían 33 millones para el presupuesto vigente 2023. Pero aquí la pregunta clave es, ¿podemos constatar que se hicieron esas 40.130 viviendas? Pues mire, aquí solo viendo esto uno dice que posiblemente un 60%, sí, posiblemente, ¿va? Pero si fue un 60%, eso implicaría un 60% del presupuesto que está supuestamente ejecutado. Si estamos hablando de un huevo más de 700 millones. Y les están dejando una deuda acumulada solo en este periodo de 445 millones. O sea, la corrupción ahí fue galopante. Como dice usted, realmente los números, por eso le decía yo de la importancia de recoger una institución totalmente fracturada, corroída en todos los niveles, y nos llegaron, digamos, algunas peticiones de que por qué estábamos despidiendo a personas cuando observamos que mucho personal y funcionarios anteriores que trabajaron estaban totalmente plegados a esta estructura. Entonces es indudable que
a pesar de todas las circunstancias y de todos los compromisos que conlleva estas responsabilidades, estimo que Walter y yo somos valientes de estar en esta posición porque realmente es una circunstancia muy, muy complicada de una estructura totalmente corroída por la corrupción, por el robo galopante de nuestros recursos del pueblo de Guatemala. Eso es indudable, eso no lo podemos esconder nosotros. Y usted adicional nos pide que vayamos a visitar cerca de 40,000 viviendas. Eso realmente nos limitaría solo a realizar esa función y dejar de atender a... Es que no es que sea que vaya, si los proyectos están en comunidades, ¿verdad? Entonces, ahí tienes, mire, es que ¿cuál es el tema? Arquitecto, licenciado, diputado, perdóneme con toda la molestia del caso, es que los proyectos no generalmente se hacen en una zonificación, se hacen en áreas dispersa y total. Y a extremo de comentarle que algunos supervisores no encontraban los proyectos que supuestamente habían construido los desarrolladores. Es que fácilmente, y aquí están con los datos que ustedes nos proporcionaron, aquí uno identifica fácilmente del total de proyectos que estamos hablando, que son 40,130, un promedio de 60% que sí se hicieron, ¿verdad? Que son 24,000. Pero eso reduciría el nivel de ejecución presupuestaria, ¿verdad? No nos llevaría a los números esos estrepitosos. Aquí nos está dando más de 600 millones de diferencia entre el avance físico y el avance financiero, ¿verdad? Y eso tiene que ser denunciado. Sí, por supuesto, nosotros dentro de la... estimo yo que vamos a contratar muchos más abogados que supervisores por lo galopante de las denuncias inmensas que se tienen que presentar. Digamos, nosotros ya hicimos denuncias, aquí las traemos, pero no podemos hacer señalamiento preciso de ellas, porque si no, se pierde el tema de la investigación por parte del Ministerio Público, que esperamos lo haga. No, independientemente de que la necesidad de viviendas en todo el país, uno ve claramente que los departamentos consentidos eran Suchitepeques y Sololá. Y también deben de haber empresas consentidas, ¿verdad? Entonces sí sería bueno, de todo eso sí puede hacer, si me puede hacer un cuadrito de listado de empresas y cuántas que tuvieron de adjudicación. Y entonces vamos a identificar quiénes fueron los que se vieron acá, pero... vean, con los números que tenemos con la data que ustedes nos proporcionaron, uno ve, bueno, para el periodo solo el subsidio ejecutado para la vivienda, eso independientemente del tema del presupuesto para la coordinación, para el programa 19, etc. Solo para el subsidio de vivienda se ejecutó en el periodo 1.534 millones de quetzales en los 4 años. Solo para. De estos, según números, ¿verdad?, se autorizaron un total de 8.246 subsidios para el 2020, 13.518 2021, 10.956 2022 y 7.410 en el 2023, ¿verdad? Esas son viviendas, ¿verdad? Esto nos daría una ejecución, si se hicieron el 100%, de alrededor de 1.400 viviendas, 1.400 millones, perdón, para un total de 40.130 viviendas. Pero, viendo acá, el tema del avance físico no cuadra, ¿verdad? Porque resulta que solo hay un avance físico en alrededor del 60% y hay una ejecución del 100% financiera. Estamos hablando
Sí, pues que estamos hablando de un robo de más de 600 millones de quetzales, y aún así los niños les dejaron a ustedes un endeudamiento de 445 millones de deuda de arrastre, solo en el periodo de ellos. Imagínense qué es lo que sucede acá. Arquitecto, yo lo que le digo es, parta el tema en dos, parta la mesa en dos. Está para atrás, arme un equipo de auditoría de abogados, ¿verdad? Y que le empiecen a documentar cada caso, empiecen a presentar denuncia por denuncia, ¿verdad? Y empiecen a modificar lo que tienen que hacer para adelante, ¿verdad? No se puede parar el tema de atender a la gente, pero tampoco se puede quedar en impunidad eso, ¿verdad? Estamos hablando de más de 660 millones, pero si además a eso le sumamos los 445 de deuda de arrastre, estamos hablando de más de 1.000 millones de quetzales. Sí, efectivamente, diputado, lo que usted hace ver definitivamente es lo que estamos haciendo. Realmente por eso es que hicimos un barrido de los proyectos, para tener realmente los pies sobre la tierra y saber en qué estábamos. Nosotros, todas las comunidades que están llegando, que han sido estafadas y que realmente les vendieron con que su proyecto iba a salir y nunca salió, las estamos dando prioridad. Y ahorita estamos articulando con esas familias que fueron estafadas el nuevo reto de entregarle los proyectos, de iniciar los proyectos con ellos, porque no se vale que hayan sido estafados. Y realmente ese es cabalmente, como usted dice, la mesa en dos. Todo lo que teníamos anteriormente que está en la base de datos es objeto de un análisis, y por eso este documento que yo le mostraba al inicio, donde la supervisión última del año pasado decía al 100%. Pero yo no podía tener la tranquilidad de ir a pagar algo si realmente yo me estaba dando cuenta que la información de la base de datos no era correcta. Entonces, derivado de eso, hicimos la visita. ¿Tiene una estimación de cuántos proyectos hay tirados? Pues mire, al final, proyectos tirados en diferentes situaciones tenemos una cantidad, si no estoy mal, de más o menos, recuerdo a lo lejos que hay 100 y pico de proyectos que tienen problemas. Y esos también son objeto de ese análisis que vamos a ver, porque al final algunos de ellos nos llaman la atención, que se terminaron hace algunos años, quedaron con el 10% de pago, pero ya el desarrollador no se acercó a solicitar ese 10%. ¿Por qué? Porque no le interesa. Y realmente el proyecto se quedó tirado por alguna razón. Encontramos unos proyectos en Totonicapán, en varias ubicaciones, donde las viviendas, algunas quedaron tiradas, no se concluyeron, el desarrollador no le interesó ir a cobrar, y algunos sin puertas, sin ventanas, ¿verdad? Entonces hay una gran gama de diferentes ejemplos de que nos demuestra que al final solo les interesaba firmar el contrato, recibir el recurso, medio empezar y avanzar en el proyecto y dejar el proyecto tirado. Y producto de eso es lo que usted mira ahí. Al final, en los procesos judicializados o los proyectos que están judicializados, le estamos poniendo atención con el nuevo equipo que entró en el área jurídica para determinar la verdadera situación de cada uno de esos proyectos que están judicializados, a los que todavía podríamos en algún momento darle un seguimiento respectivo para realmente pues darle el beneficio y atender a esas familias que en algún momento se quedaron burladas porque no tuvieron su vivienda, ¿verdad? Entonces ese es un reto muy grande, y realmente lo que estamos haciendo, un trabajo de fiscalización y de conformar toda la información respectiva para hacer los procesos respectivos que se puedan desprender de ese análisis y todas esas pruebas que tengamos, y realmente atender de una forma correcta a partir de esta administración a las familias que realmente tengan esa necesidad de vivienda en el territorio. Mire, viceministro, yo lo que le solicito primero es si nos pueden identificar por año, 2020, 2021, 2022, cuáles proyectos están pendientes de ejecutar, ¿verdad? Y si pueden hacer este cruce, ¿verdad? ¿Cuánto se ejecutó presupuestariamente? Y cuánto se avanzó físicamente,
Ahí va a haber el desfase. Ahí va a haber el desfase, si le digo que, pero es que ni aún así cuadra. ¿Verdad? Nos salen 40.130 proyectos que darían como 1.400 millones de quetzales, ¿verdad? Y si se hubieran ejecutado todos, pero de todos modos aparece una ejecución de 1.534 millones, es decir, más de lo que se tenía que haber ejecutado, 100 millones más, pero no están finalizados el 100% de los proyectos, a lo sumo un 60% de avance físico, cuando uno hace la estandarización de los proyectos, si hay un 40% que se cobró, que no se realizó, ¿no? Y eso implica más de 600 millones de quetzales. Y les dejan un endeudamiento de 445 millones de quetzales. Estamos hablando de más de 1.000 millones de quetzales en corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, única y exclusivamente en el Fondo para la Vivienda. Y ahí tiene que haber responsables. No solo es la empresa, es quien autorizó esos subsidios, quien autorizó esos anticipos mayores al 30%, quien autorizó esas estimaciones cuando el avance físico no correspondía. Ahí hay supervisores, ¿verdad? Ahí hay empresas y hay funcionarios, ¿verdad? Que ponen eso que usted dice, que encuentran hojas selladas para justificar. Vos ponele tanto, ahí va a estar firmado y sellado, y vos ponele lo que querrás a la hoja, cheque en blanco. La excusa que argumentan algunos de los supervisores es de que al final, por la agilidad con que había que cumplir, esa es la excusa, le digo yo, porque al final, pues, esa no me la trago yo, pues, porque al final yo estoy viendo para qué servían esos documentos, porque una hoja en blanco, cualquiera dice, ¿qué pasó ahí si la hoja está en blanco? Sí, pero el fin que tenía esa hoja en blanco, ¿verdad? Realmente, y es esto, autorizar los pagos. Y realmente aquí hay un ejemplo, 100% en la última supervisión, pero cuando verificamos no estaba al 100%. Entonces esto no nos da ninguna fiabilidad en cuanto a la información, y es lo que estamos trabajando, ¿eh? En un proceso de identificación de todas esas anomalías. Y qué bueno que la anomalía fuera el común denominador en todos los proyectos, cada uno tiene una situación diferente, en este está alterado, en este no aparece, complicado. Hay sustituciones de familias. Exacto. Un montón de... Las autorizadas eran 180 familias y ahí estaba la familia de Juan Pérez y José Dominga. Y cuando vamos a ver, resulta que José Dominga y Juan Pérez ya no están. Y hay otras familias. Y cuando tratamos de buscar el expediente, ¿dónde está? Desaparecido el expediente. ¿Cómo hicieron el cambio? Y la calidad de la obra es realmente la que se pagó. Deficiente. Deficiente en la en muchos mayoría casos. de casos, deficiente. Si mal no recuerdo, en el 2016 y 18, FODAP, la Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil que participa en Junta Directiva de FOPAVE, hizo una evaluación y la presentó al Procurador de los Derechos Humanos, donde había una serie de anomalías. Por ejemplo, se hacía el cernido del bloc donde no había solera y una serie de artimañas más. ¿Y sigue siendo funcional esa junta directiva de FOPAVE? Pues en este momento, si así lo marca la ley, tenemos que funcionar con ese sistema. Sigue siendo funcional. Porque... Estimo yo que puede ser funcional con gente proba. Es indudable, es un mecanismo de participación social. Y claro, que facilita. Y yo no es por defender a los miembros de junta directiva, pero a ellos les dan, digamos... ¿Quién decía en la junta directiva? Está Ministerio de Finanzas, está CGPlan, está FODAP, está Movimiento Pobladores de Guatemala, está Infon, está Anacobi, FHA, ABG, ¿sí? y CGPlan, ya lo dije. Estos serían, y por supuesto el viceministerio, que la ministra delega su representación en mi persona.
Pues bueno, ¿y denuncias para cuándo? Pues ya tenemos las denuncias que para nosotros nos parecen como las paradigmáticas dentro del fondo, ya se presentaron. Pero ¿contra quién son estas denuncias? Contra funcionarios. Ok. Yo creo que habría que hacer denuncias por los proyectos que tienen, que no cumplen solo con lo básico del reglamento. ¿A quién se le dio anticipo de más y a quién no? ¿De quién se le pagó de más sin que haya habido el avance físico correspondiente y se le dieron anticipos de más? Solo ahí va a denuncia. Y esta misma empresa que señalaba el arquitecto que tenía en Zacapa, si mal no estoy, 67 viviendas, le dieron 81 viviendas. Digamos, en paramétrico. El seguro paramétrico por Julia. Sí, Celia y Blas. Sí, Celia y Blas no construyeron ni una sola vivienda y le dieron el 50%. Realmente, al final, como le digo, cada vez que estamos analizando... ¿Sí está denunciada? Eso es, cabalmente, usted sabe bien, diputado, que para poder sustentar una adecuada denuncia y que proceda, debemos de presentar los elementos suficientes para que realmente no se caiga la denuncia. Porque presentar por presentar, pues resulta que si yo presento por presentar, después se me revierte a mí porque al final no presenté los argumentos o las pruebas necesarias para poder en algún momento indilgar o señalar algún posible delito. Y derivado de eso es que hemos sido muy cuidadosos. Con lo que estamos presentando, estamos teniendo el debido cuidado que esté toda la documentación de respaldo para poder realmente saber que esa denuncia va a prosperar. Y hacer, como bien dice el arquitecto, para fundamentar la denuncia hay que llenar toda una serie de medios de prueba que permitan tener la sustentación para que esta denuncia sea, digamos, le den seguimiento. Adicional, también quiero señalar que en la anterior administración tenía un sistema de presentar denuncias de una forma tal que fueran totalmente, digamos, denegadas porque no llenaban los requerimientos mínimos para... También se van ellos por el cumplimiento de deberes, porque así es. Una duda, ya para ir finalizando. ¿Esta programación es elaborada por ustedes o es la que heredaron? Es la que heredamos, sí. Por eso yo le hacía la observación. ¿Y es la del 2023 fue similar? Es que mire, viendo los temas, ¿verdad? Habían 17.349 subsidios autorizados en la planificación y solo se cubrieron 7.000, ¿verdad? Y 7.410, pero se ejecutó más dinero que en años anteriores. Entonces se ejecutaron 573 millones el año pasado. Pero como lo explicaba el director de COPAV, el arquitecto Monroy, era básicamente en cuestión de anticipo de inicio del proyecto. ¿Cuántos proyectos tienen ahorita ustedes vivos? Los que están... nosotros tenemos ahorita en espera de anticipos, pero al final los anticipos tenemos que verificar realmente que vamos a dar un anticipo a un desarrollador que ha cumplido. Tenemos 271 y ahorita estamos en proceso de verificación y que ya concluimos ese proceso y vamos a continuar con otra etapa del seguimiento y lo que habíamos planificado para dar los primeros pagos de segundos, terceros desembolsos a los desarrolladores que cumplieron y que la ejecución es la adecuada y correcta. Nosotros pedimos una cuota de 50 millones. 51, perdón. Y con eso pretendemos pagar los proyectos que realmente debidamente terminaron de una forma correcta y adecuada, y es el proceso en el que estamos. Pero al final realmente ahorita nosotros dentro del proceso que estaba revisando el día de hoy en el área de social, tenemos ahorita dentro de las comunidades que fueron en algún momento engañadas o estafadas, alrededor de 1.700 familias que estamos ya conformando los nuevos expedientes para
dar una nueva atención y que realmente vamos a escoger a las empresas que han cumplido para que hagan esos proyectos. Y que realmente una familia que tiene la esperanza de tener una vivienda no espere 2 años para tener su vivienda. Cuando hablamos de estafa, ¿qué hablamos? ¿Se le pidió a la gente algo? Sí. Llegan, llegan algunos distintos tramitadores, desarrolladores, yo no sé, llegan a las comunidades, engañan a las comunidades, les dicen que depositen. En Jutiapa está el proceso ese, donde llegan, depositan, la gente haciendo enormes sacrificios. Se presentó un caso que es también paradigmático en el tema de que el señor acaba de recibir su bonificación de salarios o yo no sé, jubilación de 17,000 quetzales, pero en las comunidades, como se sabe todo, se enteró el desarrollador y le requirió este pago y la gente lo cedió. O sea, se aprovecha realmente de la confianza e ignorancia y desconocimiento, yo no llamaría ignorancia, desconocimiento y falta total de irresponsabilidad de los que hacen esto con la gente más pobre del país. Y mire, varias cosas. Uno, vamos a citar de aquí a un mes para ver cuántas denuncias han interpuesto, ¿verdad? Porque sí es preocupante. Ya los datos los hemos repetido. Creo que de todos modos tiene que continuar. Hay que hacer los cambios al reglamento lo más rápido posible. Una campaña de información y difusión a la gente para que no se deje sorprender ni engañar por gente que llegue ahí. Evitar cerrar la ventanilla del clientelismo político, fundamentalmente del que viene de tráfico de influencias, fundamentalmente de diputados. Aquí hubieron varios diputados del partido oficial que se beneficiaron de ese tema, ¿verdad? Y nosotros sabemos qué empresas son, y por eso que estamos solicitando la información de las empresas estas que le mencioné, ¿verdad? Procesa, Garosa y Terra. Así es, ¿verdad? Para Los que... tres. ¡Hay más! Con esas vamos a empezar, ¿verdad? Esas tienen vinculación directa con diputados, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Les agradezco su presencia, preocupados, ¿verdad? Confirmar lo que hemos estado viendo, corrupción por todos lados y una deuda millonaria galopante, ¿verdad? Ilegal, por cierto. Gracias por haber asistido el día de hoy.